Ya, gracias a ustedes por llamar. Igualmente, felicidades al programa. Gracias, Víctor. Dejé lanzar la pregunta más o menos para ver qué es lo que qué es lo que se comenta y qué se evalúa por parte de los concejales sobre esta situación, esta investigación que está haciendo la Contraloría precisamente por estos dineros que se llegaron precisamente al escenario deportivo de Sausalito de Viña del Mar. Bueno, mira, yo creo que nada, que esto era una especie de crónica anunciada. Correcto. Es decir, eran problemas que nosotros se nos iban a presentar en el camino, sí o sí. Y nosotros trabajamos bajo mucha presión, en el sentido de que había presión externa, había presión a nivel del gobierno central, regional, y por cierto también la ciudad que quería tener el evento, y los eventos en este caso. Y por lo tanto urgía. Entonces, ese era el cuadro. Ahora, esta historia es una historia así tan largo, porque los líos comienzan post-terremoto. El municipio manda a hacer estudios a dos universidades, y ambos estudios arrojan la necesidad de echar abajo el estadio y construir un estadio nuevo, en este caso por las consecuencias, digamos, que sufrió el terremoto. Bueno, a partir de ahí, posteriormente, viene la presentación, viene la situación que tiene que ver propiamente con el torneo que se avicinaba, y en definitiva se produce una pugna. Yo estoy hablando ya del gobierno anterior, entre Ruiz Tagle y la SECPA, en este caso, que estaba representada por Urrutia en el tiempo. Y era con respecto justamente a este enfoque, que se solicitaba, digamos, la idea de un estadio nuevo, y la inversión, si tú la ponías en diferencia, era una diferencia de 2.000 millones entre 1 y 8. Bueno, la cosa es que en ese minuto el gobierno señaló que no, y por lo tanto se instaló la idea de reposición. Y a partir de ahí surge el tercer factor, que con el correr del tiempo, que son los errores de diseño. Porque ¿qué va sucediendo? Es decir, se habla de reposición, pero esto choca después con la empresa que queda a cargo de Salco. De Salco cuestiona algunas medidas, incluso significó por ahí la salida del administrador de la obra y el jefe de la obra, que estoy hablando ya hace 2 o 3 años atrás, lo cual significó que la obra quedara paralizada por más de un año. Justamente en cuanto al enfoque que se señalaba sobre todo en el sector de la laguna, que dentro de los programas iniciales de diseño no cuajaban con el esquema global, y por lo tanto quienes, en este caso el administrador y el jefe de obra, los dos personajes, ellos no querían correr con el riesgo de quedar marcados en el hecho de que el estadio después se les cayera producto de un trabajo mal realizado. Entonces eso significa, digamos, que se va produciendo una situación ya de conflicto, porque el error de diseño implica nuevamente volver a cambiar, nuevamente solicitar nuevos recursos, y eso significó tiempo. Y tú viste que en general esta obra salió muy presionada, salió en los tiempos justos, y probablemente que eso iba a significar que venía con una serie de falencias, anomalías y otras cuestiones que son propias de la improvisación, que muchas veces se utiliza. Por lo tanto, la presión por sacar a la obra y los tiempos, por otro lado, no permitían sacar las mejores conclusiones de cómo iba a resultar ahí. Ahora, con el correr también del tiempo, se fue produciendo el hecho de un desembolso que tuvo que hacer el municipio, de manera extra, plata que a nosotros no nos ha sido repuesto. Más o menos yo calculo que eso es sobre los 1.500 millones, una serie de obras anexas que también se hicieron bien a la rápida, para justamente que el estadio estuviera en las mejores condiciones a su debido tiempo. Y eso en parte se va dando, reitero, nosotros muchas cosas a veces casi no las discutimos, ¿no? Ya estaba la presión y por lo tanto había que resolver sí o sí. Así Correcto. Que en parte eso es como una historia que nosotros, yo por lo menos calculaba que a la larga íbamos a tener problemas. Eso no me parece. Yo en lo personal, muchas de estas cuestiones las dije y las manifesté a su debido tiempo. Salió en algunos medios, en algunos casos, pero fueron parte, digamos, del costo de esto de tener sí o sí Copa América y sí o sí tener el Mundial Juvenil. ¿Qué alcance se podría tener esta investigación a juicio suyo?
Bueno, aquí yo creo que va a caer las responsabilidades con respecto, por ejemplo, porque hay cuestiones serias como esto, haber autorizado la obra sin no tener tenido la recepción, por ejemplo. Que ese es un trámite tremendamente necesario. También las consecuencias que hay, nosotros ya tenemos un conflicto con Besalco relacionado con los estacionamientos de la Plaza Viña, y esto también tiene que poner consecuencias en esto. Ahora, ¿qué efecto puede tener, mirando un poco, porque bueno, sabemos que se ha puesto mucha plata con respecto al deporte, se están haciendo cosas, ¿qué efecto podría tener al futuro esta situación? ¿Podría traer contratiempo en esta materia, Víctor? No, yo creo que sí, un proceso particular de sumarios que la Contraloría va a tener que desarrollar para detectar si las irregularidades, si se habrá un juicio de cuenta. No creo que exista un poco la idea, digamos, de desvío de recursos o algo así, no se visualiza siempre. Lo que sí, obviamente que aprobar cosas y obras que no salían correctos, contratos que no fueron todo claros, pudiesen ser, digamos, algún motivo de problema y sanciones más severas. Correcto, estamos con Víctor Andaur, concejal de Viña del Mar, a través de la sintonía de Por Amor a la Camiseta, aclarando un poco el tema de esta investigación que está llevando la Contraloría precisamente por el estadio de Sausalito de Viña del Mar, sobre los arreglos de la Copa, en fin, varios temas más. Bueno, es un tema que ha apagado un poco como la propia ciudad, porque ahora está un poco apagada la ciudad, hablemos así en líneas generales. ¿Cómo ha visto esa crítica? ¿Cómo la han recibido los concejales en ese sentido también, entre paréntesis, hablando de apagarse un poco todos estos temas, el apagón de Viña del Mar en el sentido de que ya no está con las iluminarias tan prendidas como era años anteriores? ¿Creen ustedes que se equivocaron realmente en ese sentido, Víctor? Sí, yo creo que el actuar con muchos elementos de improvisación, de falta de estudio, obviamente que generaban un cuadro de cuidado y de cometer errores. Y eso era evidente, porque la presión era muy fuerte, desde distintos ámbitos, y si tú te ponías en una situación así como duro, decir, no, mire, si lo pensás de todos estos antecedentes, esta cosa no pasa, que es lo correcto, digamos, es lo que debe desarrollar, obviamente esta cosa se fue en alguna medida diluyendo, por así decirlo, el efecto de control necesario que hay para todo este tipo de cosas. Y eso, por lo tanto, quedó así de manera muy frágil, por decir, ¿verdad? Y obviamente que tú has entrar en un campo en la cual podéis que atenerse, digamos, a consecuencias que podrían afectarte a ti mismo. Ahora, ¿cuánto pesan los concejales? Porque es un tema importante, ¿eh? Los concejales están para fiscalizar, ¿cierto? Y la gente dice, bueno, los concejales tienen que estar poniendo mano dura y velando por la seguridad y todo aquello. ¿Usted cree hay un mea culpa en ese sentido, Víctor, en ese sentido? Yo primero con respecto a esto de la fiscalización. ¿Ya? Yo creo que ahí se habla mucho de la fiscalización, pero si a ti no te dan medios, instrumentos propios, porque tú tienes que recurrir al departamento de control o al departamento de auditoría del municipio. ¿Hay un vacío legal, cree usted ahí? ¿Hay un vacío legal? Hay un vacío en la ley, porque tú tendrías que tener que estuviera bajo tu responsabilidad, porque también este es un municipio grande, aquí hay muchas obras y obviamente un concejal no va a andar de aquí a allá averiguando, igual ya que uno revisa al máximo, digamos, todo lo que son los contratos. Pero obviamente que se necesita el apoyo también de personal especializado que te respalde y te oriente en aquellas decisiones que tú ves un tanto complejas. Y eso no se produce. Entonces, y eso tiene que ver con un poco la estructura de lo que es el concejal. El concejal es un elemento agregado para que no se vea de manera tan unilateral el poder absoluto que tiene el alcalde. Y entonces tapa que la cosa se vea un poco más democrática. Pero en el fondo vienen estos problemas y nosotros pasamos a ser responsables. Y lo otro es la composición también del Consejo Municipal, que tú ves que no está cargado bastante hacia un lado y muchas de esas cosas, digamos, pasan porque viene, en este caso, la decisión de alcaldía que hay que sacarla sí o sí, ¿no? Tú podés votar en contra, pero al final eso se impone. Por lo tanto, estas son las falencias, es decir, son los vacíos, son las cosas que tiene en este minuto la legislación municipal que hace que la cosa muchas veces no se pueda hacer tan transparente en él. Correcto. Bueno, Víctor, te agradezco tu opinión con respecto a este tema que los tenía preocupados a todos y que, bueno, por lo menos aclaró un poco la situación
y habrá que ver esto. Me imagino que hay alguna fecha más o menos estimativa cuando podría salir claro todo esto. Claro, mira, en este minuto la Contraloría inicia las investigaciones, lo cual significa, ya de hecho la Contraloría está instalada, digamos, en el municipio. Acabo de verlo, ya tienen una oficina instalada. Por lo tanto, ya comenzó el proceso, digamos, de investigación y sumario que en este caso pueda corresponder. ¿Cuándo podría haber novedades, crees tú, Víctor? Bueno, yo creo que por lo general esto tampoco no es tan rápido. Puede ser un par de meses en la cual se puede desarrollar y en este caso Contraloría lee algún resultado, diga o señale, digamos, con respecto a cómo van los avances de la investigación y si hay sancionados también. Correcto. Bueno, Víctor, agradecido una vez más por haber compartido los micrófonos nuestros de Por Amor a la Camiseta en esta entrevista interesante, que nos ha aclarado un poco, por lo menos para la opinión pública también, qué es lo que está pasando en la parte interna del municipio. Ya pues, yo te agradezco a ti y al programa y a los auditores por la paciencia de escuchar.